A ver, si pensamos en construir con madera, lo primero que se nos viene a la cabeza es seguramente una cabaña rústica, ¿verdad? Desde luego no un rascacielos. Bueno, pues, ¿y si esa idea estuviera a punto de cambiar por completo? Vamos a analizar un material que está literalmente revolucionando la construcción y desafiando todo lo que dábamos por centrado sobre la madera. Es que la pregunta, de entrada, suena casi a provocación, ¿no? ¿Cómo va a competir la madera, algo que asociamos con lo tradicional, con lo ligero, con los gigantes de siempre, el acero y el hormigón? Pues resulta que la respuesta está en una innovación de la ingeniería que está haciendo posible levantar edificios de varias plantas de una forma rápida, eficiente y, sobre todo, sostenible. Venga, vamos al lío. El protagonista de toda esta historia tiene nombre y apellidos. Madera contralaminada, o como se le conoce en todas partes, CLT, por sus siglas en inglés. Y ojo, que esto no es un tablón de madera y ya está, para nada. Estamos hablando de un producto de altísima tecnología pensado para ser el esqueleto de los edificios que vienen. Aquí está el truco, la magia del asunto. El CLT se hace pegando capas de madera maciza, sí, pero con un giro de guión, literalmente. Cada capa se pone a 90 grados de la anterior. ¿Y qué se consigue con esto? Pues este entramado cruzado anula los movimientos típicos de la madera, ya se sabe, que si se contrae, que si se dilata, y le da una estabilidad y una fuerza en todas las direcciones que es, vamos, espectacular. Y aunque nos suene a algo súper futurista, la verdad es que el CLT no es de ayer. Lleva ya décadas perfeccionándose. De hecho, nació en los años 90 en Austria y Alemania y desde entonces no ha parado de crecer, expandiéndose por todo el mundo y demostrando lo que vale proyecto tras proyecto. Y el proceso de fabricación es que es pura ingeniería de precisión, o sea, no es ninguna tontería. Empieza con la selección de la madera, que se seca hasta un porcentaje de humedad súper específico y acaba con cortes milimétricos hechos por máquinas CNC para dejar listos los huecos de las ventanas, las puertas, todo. Al final, cada panel llega a la obra perfecto, listo para montar. Es como un mecano pero a lo bestia. Vale, perfecto. Ya tenemos claro qué es el CLT y cómo se fabrica. Pero, Ahora llega el momento de la verdad. Vamos a ponerlo a prueba, a enfrentarlo cara a cara con las dudas de siempre, con esos mitos que hay sobre construir con madera, a ver si de verdad está a la altura. Y esta es la pregunta del millón, la primera que se nos viene a todos a la cabeza. Es que lo tenemos metido en el ADN. Hormigón y acero igual a fuerte. Madera, pues no tanto, ¿no? Parece más blandita. Pero es que el CLT de verdad juega en otra liga. No tiene nada que ver. Y para verlo claro, solo hay que mirar este gráfico. La diferencia de densidad es que es brutal. El CLT está sobre los 460 kilos por metro cúbico. El hormigón se va a 2.400. Es una pasada. Y esta ligereza es una de sus armas secretas. Porque claro, ¿qué significa esto? Pues que el CLT es 5 veces más ligero que el hormigón. Y esto lo cambia todo. No es solo que necesites cimentaciones más pequeñas y por tanto más baratas. Es que abre la puerta a cosas como añadir pisos a edificios que ya existen, algo que con el peso del hormigón sería impensable. Venga, vamos a por el elefante en la habitación, el fuego. Es que la imagen de un edificio de madera de varias plantas ardiendo, pues da miedo, es normal, inquieta bastante. Pero lo curioso es que la realidad de cómo se comporta el CLT con el fuego es, bueno, sorprendentemente segura. Y lo más importante, es predecible. Y es que detrás de esto hay pura ciencia. A ver, cuando el fuego llega a un panel de CLT, la parte de fuera se quema, claro, pero al quemarse crea una capa de carbón. Y esa capa de carbón es un aislante buenísimo. Protege la madera que hay dentro, que se mantiene fría, y por lo tanto mantiene toda su fuerza estructural. Es como si el propio panel se pusiera un escudo protector. Y lo increíble es que este proceso se puede medir. Los ingenieros saben perfectamente que esa capa de carbón avanza a una velocidad súper constante, unos 0,7 milímetros por minuto. ¿Y eso qué permite? Pues permite diseñar los paneles con un poquito más de grosor, una especie de capa de sacrificio. Así se aseguran de que incluso después de horas de fuego, el corazón del panel, el núcleo estructural, siga ahí aguantando el edificio sin problemas. Bueno, ¿y qué tal se vive en un edificio de estos? ¿Son fríos? ¿Ruidosos? Vamos a meternos ahora con el tema de la comodidad del día a día. A ver qué pasa con el aislamiento térmico y con el sonido. Porque los datos son muy interesantes. Aquí es que los números no mienten. A ver, la conductividad térmica, para que nos entendamos, mide cuánto calor deja escapar un material. Cuanto más bajo el número, mejor. Pues bien, el CLT de pino tiene un 0,12. ¿El hormigón armado? Un 1,63. La diferencia es una barbaridad. Puesto en cristiano. Es 13 veces mejor aislante que el hormigón. ¿Qué quiere decir esto en el día a día? Pues que ayuda a que la casa esté calentita en invierno y fresca en verano. Y eso se nota, y mucho, en la factura de la luz. Eso sí, seamos sinceros, en el tema del sonido la cosa cambia.
Para aislar del ruido el peso es clave, y como el CLT es tan ligero, pues aquí flojea un poco. Es su punto débil, sobre todo con los ruidos graves. Pero ojo, que esto tiene solución. Simplemente se le añaden otras capas, placas de yeso, aislantes, y se crea una especie de sándwich que se come las ondas sonoras. Problema resuelto. Vale, hemos visto que es fuerte, es seguro contra el fuego, es confortable, pero quizás su argumento más potente hoy en día no es ninguno de esos. Tiene que ver con algo mucho más grande, su impacto en el planeta. Vamos a ver por qué el CLT es una pieza fundamental si hablamos de construcción sostenible. Y aquí hay un concepto que es potentísimo. A ver, los árboles, para crecer, absorben CO2 de la atmósfera, ¿verdad? Pues bien, si cogemos esa madera y construimos un edificio, ese carbono se queda ahí, atrapado, durante toda la vida del edificio. No vuelve a la atmósfera. El edificio es, literalmente, un almacén de carbono. Entonces, las ventajas son evidentes. Por un lado, almacena carbono, y por otro evita las emisiones brutales que genera producir cemento y acero. Es un 2 por 1. Pero, y esto es súper importante, todo esto solo tiene sentido si la madera viene de bosques gestionados de forma sostenible. Para eso están los sellos como el FCS o el PEFC, que nos garantizan que las cosas se están haciendo bien. Pero bueno, para que el cuadro esté completo, no todo puede ser perfecto. También hay que hablar de los desafíos. El CLT es un material increíble, pero no es Superman. Tiene sus puntos débiles, su talón de Aquiles, y hay que conocerlos y gestionarlos con un diseño y una ingeniería de primera. Y esta frase que vemos en pantalla lo clava. La gran kriptonita del CLT es la humedad. Es así de simple. La madera y el agua, mala combinación. Si un panel se moja y no se puede secar bien, se acaba pudriendo. Por eso, protegerlo del agua durante la obra y durante toda su vida es la regla de oro, la número 1. Esta tabla resume muy bien los puntos clave a vigilar. Vuelve a salir la humedad, claro, y la acústica. Pero se añaden dos temas más técnicos. Uno es algo llamado cizalle rodante, que, para que nos entendamos, es el riesgo de que las capas de madera resbalen entre sí si se aplica una fuerza determinada. Y el otro es el riesgo de que esas capas se separen en un incendio si el pegamento que las une no es bueno. En resumen, es un material que existe saber lo que se está haciendo. Y para que nadie piense que esto es ciencia ficción, aquí tenemos la prueba del algodón. Ejemplos reales que se pueden tocar: edificios de oficinas, como el Wittywood en Barcelona, proyectos de vivienda cooperativa, súper premiados como La Borda, también en Barcelona, o casas unifamiliares de eficiencia energética máxima. Vamos, que el CLT ya está aquí en nuestras ciudades y funciona. Así que, después de todo este viaje, la gran pregunta queda en el aire. Hemos visto que el CLT es una alternativa real. Es fuerte, es segura, es sostenible. La cuestión es, ¿estamos viendo el principio de una auténtica revolución en la construcción o se quedará como una opción para solo unos pocos proyectos? El futuro de nuestras ciudades, en parte, podría estar en esa respuesta.